Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de volver a comunicarme con ustedes en este comentario del Evangelio en este 14 de noviembre, 33º domingo durante el año, o sea, el fin del año litúrgico, ya que el domingo que viene será Cristo Rey. Y terminamos así este periodo de tiempo durante el año y comenzaremos entonces el Adviento. Pero bueno, vamos a entrar entonces en este Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, que nos dice así: en aquellos días, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no irradiará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los ejércitos celestes temblarán. Entonces verán llegar al Hijo del Hombre entre nubes, con gran poder y gloria, y enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos desde los cuatro vientos, desde un extremo de la tierra a un extremo del cielo. Aprendan del ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ablandan y brotan las hojas, saben que está cerca la primavera. Lo mismo ustedes, cuando vean suceder aquello, sepan que el fin está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? Más que nunca sabemos que este capítulo 13 es un texto que llamamos del género literario apocalíptico. Era un género literario muy conocido en la época de Jesús y después de Jesús. ¿Y por qué es el género apocalíptico? ¿Tendrá que ver con el libro del Apocalipsis? Bueno, en género literario sí. Y en realidad la primera lectura es el libro de Daniel, que también utiliza un género literario del Apocalipsis apocalíptico, pero es del Antiguo Testamento, fíjense. ¿Y por qué? Porque este género literario es una manera de escribir, una manera de expresar un lenguaje especial. Y entonces uno dice, ¿por qué? Porque utiliza siempre símbolos cósmicos. El sol se va a oscurecer, la luna no va a brillar, las estrellas caerán del cielo, los ejércitos temblarán. Pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando termine la tribulación, cuando terminen los conflictos, cuando termine la persecución, que por supuesto en aquella época, acuérdense, se desató especialmente también con los cristianos. Nosotros nacimos en una iglesia perseguida. Matan a Jesús, después matan a Esteban, después matan a Santiago, y empiezan, ¿no es cierto?, las persecuciones muy graves, inclusive en el Imperio Romano. Le digo todo esto porque ese es el contexto, en realidad, que está tomado este texto. Entonces, después de la salida de Jesús del templo, donde estuvo predicando todos los domingos pasados, este capítulo 13, en realidad habría que leerlo todo, encierra todo un mensaje escatológico. Acá cambié de palabra. No un lenguaje apocalíptico, sino un mensaje escatológico. Y entonces quiero hacer la distinción de estas palabras que, aunque sean un poco teológicas, se las quiero acercar a ustedes. El lenguaje apocalíptico siempre utiliza cosas terribles, los monstruos, por ejemplo en el Apocalipsis, ¿no? Los monstruos, el sol, la tierra, las tormentas. ¿Por qué? Porque es una manera de escribir, de relatar, diríamos, con ese lenguaje, por ejemplo, las persecuciones del imperio, la gran tribulación, después las persecuciones de Nerón, las persecuciones que durante siglos vivió la Iglesia Católica, ¿no? Pero sobre todo era una manera de expresar
en el lenguaje apocalíptico la esperanza. Fíjense, y uno dice, comúnmente cuando se ponen a hablar de un lenguaje apocalíptico, le ponen, o le tildan, mejor dicho, el tema del fin del mundo. Eso es un grave error. ¿Por qué? Mire, primero, nunca Jesús en ningún lenguaje apocalíptico, ni en el Apocalipsis, hablan del fin del mundo. Hablan que no saben cuándo sucederá. ¿Cuándo sucederá qué? El fin de la tribulación, de la persecución. Pero no es el fin del mundo. Y uno dice, pero no están hablando que se apaga el sol, que se va... A ver, otra de las cosas que tenemos que ver muy claro. En la época de Jesús no se tenía, ¿cómo le puedo decir?, ninguna apreciación científica de qué pasaba con el sol, con la luna, con las estrellas. Entonces, cada vez que se utilizaba eso, muchas veces se utilizaba como para simbolizar, por ejemplo, imperios brutales, del imperio del sol, el imperio de la luna, imperios que comúnmente explotaban y sometían a los demás. Las estrellas, ¿se acuerdan? En el Apocalipsis, el dragón cada arriba, la mitad de las estrellas. Ahora, siempre es un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque están diciendo que esos imperios, que esa explotación va a caer, va a ser destruida, se va a acabar. Y entonces, como se va a acabar, viene la esperanza. Miren ustedes, yo lo digo porque han hecho muchas películas sobre todo este lenguaje apocalíptico, sobre el libro del Apocalipsis, ¿se acuerdan? Los 7 jinetes del Apocalipsis que vienen a destruir, y siempre lo ponen como el fin del mundo. Entonces, y el fin del mundo jamás se le ocurrió a Jesús, y mucho menos saber de constelaciones, de estrellas. Hace 2000 años esa consideración no se tomaba. Se tomaba así como símbolos místicos, la estrella de Belén, que me significaba algo, pero no que se tenía idea, por ejemplo, en aquella época, de el espacio, del cosmos. No olvidemos que durante muchos siglos después todavía se pensaba que la Tierra era plana. Por eso quiero decir, querer meter un lenguaje apocalíptico, un término como si fuera del fin del mundo, es sacarle todo el contexto al lenguaje apocalíptico. Es al revés. Es un lenguaje de esperanza que muchas veces simboliza imperios y persecuciones que sucedían en aquella época. Lo que pasa es que yo dije lenguaje apocalíptico y dije mensaje. El mensaje que está más allá de las cosas. A ver. El mensaje que habla del más allá. Lo que pasa es que en este lenguaje apocalíptico y el mensaje escatológico, quiere decir después de los tiempos, después del más allá, es el mensaje, como el reino de los cielos, porque Jesús lo que esperaba era el reino de los cielos, no que se acaba, en su generación se iba a caer todo. Y uno dice, pero ¿cómo habla el ejemplo de la higuera? Lo que pasa es que está queriendo mirar el signo de los tiempos. A través de la naturaleza vemos si se ablandan las ramas de la higuera, que viene la primavera. O sea, sabemos discernir más allá. Y ese es el lenguaje escatológico. ¿Qué quiere decir? Del escatón, de más allá del tiempo, y justamente en la esperanza. Insisto en todo esto para que no se vea en estos lenguajes apocalípticos algo del fin del mundo o algo al contrario. Y uno dice, pero entonces toda esta carga simbólica que Jesús le da al más allá de las cosas, ¿cómo la interpretamos, por ejemplo, hoy? 2021, pandemia mundial, que detona una globalización mundial, un cambio de época que de hecho hacía rato que se venía hablando. Pero cambio de época, ¿qué quiere decir? Cambio de paradigmas, de valores, de principios, pero que siempre, como el lenguaje apocalíptico, tiene un camino de esperanza. Siempre en todos los lenguajes apocalípticos, siempre triunfa Dios, triunfa el bien. Los malos se apagan, los imperios, los poderes se acaban. Y entonces uno dice, pero ¿se va a acabar la tribulación? O sea,
el momento de la pandemia? Y yo creo que sí, en algún momento se va a acabar. Se va a acabar, digamos, este cambio epocal y ya estaremos en una época globalizada, distinta, para pensar las cosas de distinto modo. Y sí, yo creo que se va a acabar. Y uno dice, pero ¿cómo se pueden armar guerras y hasta guerras mundiales? Algunos lo quieren hacer, se quieren provocar. Los países que están en decrecimiento y los que están creciendo, los poderes, los ejércitos, cuando parecía que el mundo había aprendido de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que un cambio de época no puede terminar en tanta muerte y tanta sangre. Parecía eso y resulta que ahora parece que muchos se lo olvidan. Y lo que es peor, muchos todavía se asustan de eso. ¿Qué será el fin de los tiempos? Otra vez, los mensajes apocalípticos, será que se nos acaba el mundo y se cae la tierra. Sobre todo en toda esta también perspectiva y visión de la casa común. Que es cierto eso. Es cierto que tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que cuidar la casa común, nuestro mundo. ¿Por qué? Porque si no, la estamos depredando y la estamos destruyendo. Y eso va en detrimento ¿de qué? De la vida de mucha gente. ¿Por qué? Porque hoy en día, fíjense con esta pandemia y con estos cambios tan grandes y tan bruscos, las emigraciones mundiales están creciendo desproporcionadamente. ¿Por qué? Porque las diferencias sociales se están provocando cada vez más. En esta pandemia, las multinacionales de la medicina y de tantas cosas han ganado 10 veces más, 20 veces más, y han empobrecido al pueblo 1000 veces más. Por eso que si no se abren a la generosidad, a la solidaridad, y ciertamente estamos, cualquiera lo puede prever, no como una cosa que uno no sabe, van a ser emigraciones masivas, multitudinarias, y reacciones en los distintos países realmente. ¿Por qué? Por las diferencias. ¿Para qué? ¿Porque es un apocalipsis y se acaba todo? No, porque tiene que cambiar esta época egoísta, supuestamente avanzada, pero en lo humano terriblemente mezquina, terriblemente individualista, y esto el pueblo no lo va a soportar. Entonces, ¿qué? Se va a transformar. No creamos, porque yo ya escuché cuántas veces el fin del mundo y esos cuentos que ya uno no le cree a esas cosas. ¿Cuántos fines del mundo pasé ya? Es ridículo una cosa así, porque además, insisto, estos textos bíblicos lo que tienen es un lenguaje, pero tienen ese mensaje escatológico de esperanza. Después de todo este conflicto, la pandemia, el cambio epocal, el cambio de paradigma, ¿qué nos espera? La verdadera esperanza. Que mejoren las cosas, que la lucha de los hombres y mujeres de este mundo realmente pueda renacer en un equilibrio nuevo, un equilibrio donde se respete más la dignidad de la persona, donde el egoísmo no sea el valor de la moneda cotidiana. ¿Cuántas cosas tenemos para pedirle a Dios en este tiempo tan especial? ¿Y cuántas cosas nos tiene que crecer la esperanza? ¿Por qué? Porque si hay un cambio así, quiere decir que un más allá de este tiempo se espera, no como el fin del mundo, sino al contrario, como una vida distinta, diversa, en donde la justicia, la paz y la solidaridad triunfen sobre el mundo. Y terminaría con eso que dice: es verdad que el mundo no se cansa de la sangre, no se corrige del odio. Es verdad. Pero también es verdad que nos acercamos día a día a una certeza universal. Los violentos, los egoístas, se reflejan en el espejo del mundo y su rostro no es hermoso ni para ellos mismos. Y sigo creyendo en el triunfo del amor, en el triunfo del reino sobre la sangre y sobre el dolor de nuestros pueblos. Que Dios los bendiga.